Leamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. La señal nadie puede negar, la seguridad. La fiesta de la dedicación, de la cual nos habla el versículo 22, también conocida como Hanukkah, conmemora la reconsagración del templo de Jerusalén después de su profanación por parte de los griegos. Estamos hablando del siglo II a.C. Es una celebración de luz y fidelidad a Dios en tiempos de opresión. Este contexto tiene mucho paso simbólico. Acá Jesús se presenta en medio de una fiesta que recuerda la restauración del culto verdadero y la presencia del Dios en el templo. Pero ahora Él mismo es el nuevo templo y Él mismo es la luz verdadera. En el versículo 24, los judíos lo acusan de ambigüedad. Le dicen: si eres el Mesías, dínoslo claramente. Pero en realidad Jesús ya lo ha dicho y sus obras lo han confirmado. Aquí se muestra un tema clave en Juan: la ceguera espiritual. El problema no es falta de información, sino una terrible falta de fe. Jesús utiliza la imagen del pastor y las ovejas, ya usada en este mismo capítulo, en los versículos 1 al 21. Las ovejas representan a los que oyen su voz y lo reconocen y lo siguen. No es solo cuestión de identidad, sino de una relación profunda. Las ovejas no siguen a cualquiera, sino a aquel en quien confían, porque lo conocen y son conocidos por Él. El no creer en Jesús no es una falta de comprensión intelectual, sino una falta de pertenencia y de disposición interior. No son de mis ovejas, dice el Señor. Esto significa que no han abierto el corazón para escuchar la voz del pastor. Acá en este texto Jesús ofrece 3 promesas contundentes a sus ovejas. Les da vida eterna, no como algo futuro, sino como algo que ya ha comenzado. También les dice que nunca perecerán. Es decir, ninguna fuerza puede destruir esa relación. Y nadie las arrebatará de su mano, ni siquiera el mal o la misma muerte. Y luego Jesús subraya: mi Padre que me las dio es más grande que todos. Esto revela
la absoluta seguridad de la salvación para quienes están unidos a Cristo. Es una afirmación de fidelidad divina y protección total. La frase "el Padre y yo somos uno" del versículo 30 es de una gran profundidad teológica muy enorme. Jesús no está diciendo solo que está de acuerdo con el Padre o que comparte su voluntad. Él dice, somos uno, lo que indica unidad en naturaleza o esencia, no solo en intención. Esta afirmación implícita de su divinidad y de su comunión íntima con el Padre. No se trata de dos voluntades que coinciden, sino de una unidad ontológica y eterna. Por eso, esta frase fue considerada escandalosa por los líderes judíos de la época. Este pasaje tiene varios mensajes clave. La fe no nace solo de ver y oír, sino de pertenecer. Y ya lo mencionó en el capítulo 6. El que permanece, verbo meno, que significa habitar. La fe no nace solo de ver y oír, sino de pertenecer a Cristo. La relación con Jesús es confianza, cercanía, seguimiento. Es escuchar su voz y caminar con Él. La vida eterna ya empieza desde aquí, en la comunión con Jesús. Nadie puede arrebatarnos de su amor y de su promesa, porque Dios es más grande que todo. Jesús se presenta no solo como un enviado de Dios, sino como uno con el Padre, abriendo la puerta al misterio de la Trinidad. Desde el capítulo 10, Jesús nos ha ido llevando en ese bello discurso donde se autorrevela como el buen pastor que tiene esas ovejas que lo escuchan y que lo siguen y que Él conoce. En el bullicio del mundo, donde tantas voces compiten por nuestra atención, la del miedo, la del deber, la del ego, la de la prisa, la del ruido, Jesús se presenta como la voz que conoce tu nombre. No grita, no se impone, no obliga. Él habla el corazón con ternura firme, con amor eterno, y agrega, mis ovejas escuchan mi voz. ¿La escuchas tú? No con los oídos, sino con el alma abierta, con la confianza del que sabe que está siendo llamado por alguien que no viene a juzgar, sino a amar. Jesús no te busca porque seas perfecto, te busca porque eres suyo. Jesús dice, yo las conozco. En la espiritualidad bíblica, conocer no es solo saber datos, sino es amar desde dentro, es tener intimidad. Jesús te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Conoce tus heridas, tus miedos, tus anhelos más profundos, y aún así, o tal vez por eso mismo, te llama. No te elige por lo que logras, ni por lo que sabes. Te elige por amor, porque eres suyo, porque eres oveja de su rebaño, no por lo que haces, sino por lo que eres, amado y amada de Dios. Nadie las arrebatará de mi mano.
es una fidelidad que no falla. Vivimos en un mundo donde muchas cosas se rompen, las relaciones, las promesas, los sueños, la salud, la fe, incluso hasta uno mismo a veces se siente quebrantado. Pero aquí Jesús dice una frase que puede sostener tu vida entera: nadie las arrebatará de mi mano. El Señor no dice si te portas bien, tampoco dice si haces todo perfecto. Él dice: nadie, ninguna fuerza, ni el pecado, ni el pasado, ni la duda, ni la soledad, ni la muerte pueden separarte de su mano si tú decides quedarte ahí. Este es el núcleo de la esperanza cristiana. Dios es más fiel que nuestros errores, más fuerte que nuestras caídas, y aunque tú te sueltes, Él no te suelta. Escuchar su voz es más que oír, es confiar, es seguir, es amar. La fe cristiana no es solo creer en algo, sino reconocer una voz que llama por amor, una voz que guía, una voz que consuela, que da vida. El reto espiritual es afinar el oído del alma para distinguir su voz entre tantas otras. ¿Cómo se reconoce esa voz? La voz del buen pastor no condena, llama, no confunde, ilumina, no exige sin acompañar, nunca abandona. Y cuando lo seguimos no vamos hacia un lugar, sino hacia alguien. Jesús no nos guía solo a la vida eterna después de la muerte, sino a una vida eterna que empieza aquí y ahora, cuando lo dejamos entrar en nuestro interior. El Padre y yo somos uno, dice el Señor. Por lo tanto, Dios no es un Dios lejano, es presencia viva. Este pasaje termina con una afirmación profunda, como peligrosa también. El Padre y yo somos uno. No adoramos a un Dios lejano ni a un Jesús solo maestro. Jesús es Dios con nosotros, Dios en medio de las ovejas, Dios que habla, que camina, que sostiene. Este Jesús que te ama, que te conoce, es uno con el Padre, y por eso toda la plenitud de Dios se acerca a ti en Él. Dios no es una idea, es una persona que camina contigo. Ora en silencio, ora en tu interior y pregúntate: ¿estoy escuchando la voz del buen pastor o me he perdido en otros ruidos? Creo que Jesús me conoce y me ama tal como soy. ¿Qué temores podrían estar queriendo arrebatarme de su mano y puedo hoy entregárselos? Estoy dispuesto o dispuesta a seguirlo aún sin entenderlo, confiando solo en su voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco de corazón. Ellas me siguen sin temor, les doy vida eterna con amor. Hola, gracias por ver este contenido. Si te gustó el video, no olvides darle like y hacer sus comentarios. Esto ayudaría mucho al canal del Padre Leonardo para anunciar a más personas el Evangelio. No olviden activar la campana para nuevos videos. ¡Hasta pronto!